Para que nosotros tengamos en claro, el uso racional de los insecticidas, ¿sí? Consta de tres pasos básicos y un paso sumamente importante. El paso básico es tener un buen producto, un buen insecticida. El paso 2 es tener una buena maquinaria y una buena técnica de aplicación. Y el paso 4, y el más importante, que es lo que están haciendo ustedes ahora, un personal capacitado y una calibración adecuada de la maquinaria. Para esto, el operador de la maquinaria tiene que conocer la máquina de punta a punta y tener una relación con la máquina de conocimiento, de regulación, de medición, de ajuste, de cambio de materiales cuando lo requiera por mantenimiento y demás, que sea importante, ¿no es cierto? Entonces, hablando de insecticidas, ¿podemos usar cualquier insecticida? No, deberíamos utilizar, o se debe utilizar, un insecticida que esté realmente aprobado por el ministerio, ¿sí? Que asume toda la potestad de realizar un montón de pruebas o exige al laboratorio que lo produce realizar un montón de pruebas, con el cual actúa y conversa arduamente para poder realizar esto. Entonces, lo más importante es que el producto esté habilitado, ¿no es cierto? ¿Cómo dosificar o cómo calcular esa dosificación? Bueno, ahí vamos a empezar más con el quid de la cuestión. La dosificación se calcula tanto para una manzana y tomemos una manzana o una cuadrícula en una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados. ¿Sí? Estos 10.000 metros cuadrados que asume una dosis en gramos del principio activo. Yo sé que ahí empezamos a complejizar un poquito la cuestión, pero van a ver que es más sencillo de lo que parece al hablar. Tanto en el peridomiciliario como en el intradomiciliario, el cálculo que se tiene que hacer es de 5 a 10 gramos del principio activo por hectárea. ¿Cómo se calcula esto? Los laboratorios o los productores de estos productos insecticidas lo tienen calculado en base a un volumen determinado por el cual conlleva a esa cantidad de gramos. Por ejemplo, el DEPE es un producto que es una permetrina high-cis, ¿sí? Al 10%. Eso quiere decir que de ese volumen que está en el frasco, el 10%, ¿sí? Expresado en gramos, va a ser la cantidad que va a tener de principio activo. O sea que si tenemos 1 litro, el 10% son 100 gramos. Esos 100 gramos van a ser principio activo que van a estar disueltos en esa formulación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de 5 a 10 gramos por hectárea, lo que estamos diciendo es que de ese volumen, de ese litro, vamos a necesitar, ¿sí? 5 y 10 gramos o 10 gramos. Como para hacer la cuenta fácil, va a ser entre un 5 y un 10% de esa formulación. De 1 litro va a ser entre 50 a 100 mililitros por hectárea, ¿sí? Para colocar en ese caldo que uno tiene que preparar. Y ahora sí empezamos a hablar de caldo, porque es cuando uno lo disuelve en agua, esa formulación, ¿no es cierto? El DEP es un concentrado emulsionable, es un líquido ámbar que al mezclarlo con el agua tiende a ponerse blanquecino y después de la homogenización queda blanco totalmente. Cuando uno hace esa mezcla, ese caldo, lo que tiene que asegurar es la combinación de entre la regulación de la máquina y la cantidad justa de dosis para colocar en una hectárea. ¿Cómo nos vamos a...? Parece muy complejo, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Muy fácil. Si nosotros colocamos, vamos a poner un ejemplo concreto, tenemos una motomochila que el tanque tiene 25 litros, ¿sí? Nosotros no tenemos que agregarle 2,5 litros de producto para aplicar. Esa es un pensamiento lineal y es erróneo. Lo que nosotros tenemos que conocer es el volumen que descarga esa máquina y el tiempo que nosotros vamos a tardar en recorrer una hectárea. Esa es la primera premisa que uno tiene que tener. Ahora bien, cuando nosotros conocemos ese volumen, o cómo podemos hacer para conocer ese volumen, es muy fácil. Uno es mirar en la ficha técnica
que trae la máquina en la caja y vamos a ver que va a tener una relación de pico y una relación de velocidad, la cual va a permitir calcular ese volumen. Y si no llegáramos a tener esa ficha técnica, hoy la pueden descargar de internet poniendo el nombre de la máquina, siempre aparecen las fichas técnicas, pero llegado el caso de que no se pueda conseguir, lo que hay que hacer es muy sencillo. Agarran, llenan la máquina con agua, ¿sí? Ahí sí la llenan a la capacidad máxima, encienden la máquina y en un balde ponen la lanza de la máquina, o sea, la boquilla de la máquina, y toman un tiempo determinado. Ese tiempo puede estar o fijo o calculado en función a cuánto tardarían ustedes en caminar una hectárea. Si consejo, para que sea más fácil, fijo, ¿sí? Entonces toman 5 minutos, 1 minuto y después lo extrapolan, lo multiplican por la cantidad de minutos que van a tardar. Si es 1 minuto es mucho más sencillo porque es lineal. Entonces, llenan la máquina, la encienden, ponen la boquilla en un balde, en ese balde miden el volumen, ¿sí? Durante 1 minuto de descarga, con la máquina encendida como la usan cotidianamente. Una vez que pasa ese minuto cronometrado, ¿sí? Agarran ese volumen de agua del balde y lo miden. ¿Cómo lo miden? Ahí sí van a necesitar una herramienta de medición de líquido, ¿sí? Donde van a necesitar un vaso de precipitados con medición, o llegado el caso, lo pueden extrapolar a una botella de volumen, si el volumen acredita. Ese volumen, vamos a poner el ejemplo, va a ser cualquier número, ¿sí? Pero dependiendo de la máquina va a ser uno u otro. En 1 minuto van a volcar, un ejemplo, 1 litro, ¿sí? Es mucho, pero seguramente que es mucho menos, pero para que sea un número fácil de sacar una cuenta mental, digamos, es 1 litro. Bien, entonces ustedes, después caminando con la máquina de forma convencional, tienen que cronometrar cuánto tiempo tardan en hacer esa cuadrícula de la hectárea, ¿sí? Y esa cuadrícula, un ejemplo, van a tardar 5 minutos en caminar esa hectárea. Entonces, ustedes van a saber que si en 1 minuto colocaron 1 litro, vuelca, la máquina aplica 1 litro de agua, en 5 minutos va a aplicar 5 litros de agua, ¿correcto? Para hacer una hectárea. Entonces, la dosificación va a tener que ser esos 100 mililitros disuelta en 5 litros de agua. Por ende, si la máquina tiene 25 litros en su mochila de carga máxima, no le van a tener que echar los 2,5 litros, ¿sí? Porque 5 litros lo van a usar en una hectárea. Entonces lo que van a tener que agregarle son 500 mililitros y con esa máquina completa van a tener que hacer 5 hectáreas.